Present perfect versus simple past. En el video anterior vimos el simple past, el pasado. Vamos a repasarlo nuevamente. Los verbos en inglés se dividen en regulares o irregulares. Un verbo regular en inglés significa que su pasado va a ser igual que el presente, solamente le ponemos ed al final, y con eso convertimos el presente en pasado. Los irregulares son completamente diferentes a su presente. Entonces, el secreto es aprenderlos de memoria. I went to the cinema. I worked last night. Christina was happy yesterday. Notar que en el primer ejemplo, el I, que es el yo, no se utiliza en español, pero siempre se tiene que utilizar en inglés. Fui al cine, trabajé anoche, Cristina estaba feliz ayer. Es muy importante aprender los verbos más usados del inglés en presente y en pasado. Te aconsejamos hacer una lista como la siguiente y tenerla siempre contigo. Anotamos solamente 4 ahora, pero si te refieres a la sección de vocabulario, ahí encontrarás una lista de los verbos más usados. To work, work, worked. To go, go, went. To be, am, are, is, was, were. To have, had. En el primer ejemplo, trabajar, trabajo, trabajé, siempre suponiendo que estamos en primera persona. En el segundo, ir, voy, fui. En el tercer ejemplo, el verbo ser o estar, cada uno tiene 2 traducciones. El primero sería soy o estoy, eres o estás, es o está. Y en el pasado, fui o estaba, fuiste o estabas. También recordemos que en este ejemplo, el are, el segundo, es igual para la persona de nosotros y ellos, la cuarta y la quinta persona. El was es igual para la primera persona y para las terceras, de ella, él y eso. Y el were es igual para la segunda, para la cuarta y para la quinta persona. En el cuarto ejemplo, tener, tengo, tuve. Todo esto en presente y en pasado. Hasta ahora hemos visto el presente y el pasado. Ahora es momento de ver el present perfect, que en español se llama pretérito perfecto compuesto. El present perfect se usa mucho en Inglaterra y un poco menos en Estados Unidos. Sin embargo, es muy importante para hablar bien el idioma. Antes de comenzar, necesitamos entender muy bien las 2 funciones del verbo to have. En el nivel 1, hemos visto que el verbo to have significa tener. Esta es la función número 1, la cual es muy simple. El verbo tener es un verbo irregular. El presente have y el pasado had hace que el verbo sea irregular. Yo tengo un auto. Yo no tengo un auto. Recordamos que la mayoría de los verbos se niegan con el don't cuando es en presente antes del verbo. Ahora, los verbos que sí son auxiliares se niegan luego del verbo. I am tall. I am not tall. I can run. I can't run. Yo soy alto. Yo no soy alto.
El verbo to be es un verbo irregular. La negación va luego del verbo. Lo mismo pasa con el verbo can't. El verbo can es un verbo auxiliar. Se niega luego del verbo. Repito, los verbos auxiliares se niegan después del verbo. En el caso del verbo to be, que es auxiliar también, cumple su función de auxiliar cuando usamos un segundo verbo en gerundio. I am running. She was sleeping. Yo estoy corriendo. Ella estaba durmiendo. Recuerdo que esto es un repaso de los verbos auxiliares. A continuación hablaremos del verbo to have. El verbo haber, en su segunda función, es un verbo auxiliar. En español es el verbo haber. I have worked. You have been in Europe. Yo he trabajado. El verbo trabajado, en este caso, cumple la función de participio. En el segundo ejemplo, tú has estado en Europa. El verbo estado también es participio. Entonces, el verbo que le sigue al verbo to have, en este tiempo verbal, siempre va a ser participio. Lo bueno es que en español es exactamente igual. Vamos a ver cómo se conjuga. I have been. You have been. She, he, it has been. We have been. They have been. Yo he estado o sido. Tú has estado o sido. Ella, él o eso ha estado o sido. Nosotros hemos estado o sido. Y ellos han estado o ellos han sido. Por ejemplo, el verbo tomar está en presente. El verbo tomé o tomaba es un pretérito, un pasado. Y el verbo tomado es un participio. Es este último el que usamos para el present perfect. I have seen you before. I have not seen you before. En el primer ejemplo usamos have seen. El have es el verbo auxiliar y el seen es el participio de to see, ver. Entonces la oración significa yo te he visto antes. Al ser el verbo to have auxiliar en estos ejemplos, lo negamos luego del verbo. Yo no te he visto antes. Según de qué país o ciudad eres, el uso del verbo haber lo escucharás más o menos. En inglés pasa algo muy similar. Puede ser que en cada país la gente lo use más o menos también. Sin embargo, tenemos que recalcar alguna diferencia. Esta es la diferencia. Ya sabemos que el present perfect es un tiempo pasado. Se le dice present porque el verbo to have
está en presente, pero en realidad, al estar combinado con un participio, todo el tiempo verbal está en pasado. Usamos este tiempo verbal, el verbo to have, más el participio, para identificar cosas del pasado, pero sin decir cuándo. Por ejemplo, cuando hablamos de algún momento anterior de nuestras vidas, sin ser preciso. I have been to Europe before. Have you seen Pedro lately? En el primer ejemplo, yo he ido a Europa antes. El antes identifica un amplio margen de tiempo. No estoy siendo preciso a una fecha o un momento. En el segundo ejemplo, igual. ¿Has visto a Pedro últimamente? Con este tiempo verbal usamos un tiempo medio indefinido. Entonces usamos el tiempo pasado, el simple past, para tiempos precisos y determinados. I went to Europe last week. Did you see Pedro this morning? En el primero y en el segundo ejemplo, el tiempo es indeterminado. Y en el tercero y cuarto ejemplo, last week es la semana pasada y this morning es esta mañana. Los tiempos son determinados. El verbo auxiliar haber, en inglés, también está relacionado con el uso del idioma según tu estatus social, lo cual significa que en ciertos países y ciertas clases sociales pueden usar el verbo haber para cosas recientes porque está considerado como una manera altamente educada. Contractions. Vamos ahora a hablar de las contracciones. Recordamos que las contracciones solo pueden ser usadas con verbos auxiliares. Puede haber una o dos excepciones dando vuelta por el idioma, pero en realidad esa es la regla. I have been to Italy before. I've been to Italy before. She has gone to school. She's gone to school. La contracción de have va a ser apóstrofe B corta E. Esto va a servir para la primera, la segunda, la cuarta y la quinta persona. Mientras que el has, para las terceras personas, ella, él y eso, va a ser apóstrofe S. No debes confundirte con la contracción en tercera persona del verbo to be, que es igual. Te darás cuenta cuál es cuál según el contexto de la oración. Ever. El adverbio de frecuencia ever generalmente significa alguna vez. Más adelante, en otros niveles, veremos el otro uso de ever, pero por ahora y en el present perfect significa alguna vez. Vamos a ver unos ejemplos en pregunta ahora. Have you ever been to Europe? Has your dog ever gone out? Has your mother ever talked to you about college? Traducido palabra por palabra. ¿Has tú alguna vez estado en Europa? ¿Ha tu perro alguna vez salido? ¿Ha tu madre alguna vez hablado contigo sobre la universidad? Recordamos nuevamente que al tener un verbo auxiliar presente, como ser el verbo haber, solamente colocándolo delante de la pregunta, estamos en regla.
Have sería para la segunda persona y has sería para la tercera persona. In conclusion. En resumen, el simple past se usa para acciones pasadas recientes y el present perfect para acciones pasadas más distantes que comprenden periodos de tiempo más largos o indeterminados. At last. Para terminar, necesitas ver una lista de verbos participios. El participio en inglés se usa para el present perfect. Vas a encontrar una gran variedad, como por ejemplo cuando pasamos el verbo go al pasado, went. El participio también es diferente. En este caso es gone. Entonces tendrías que hacer una lista con el verbo presente, pasado y el participio. Esta lista será muy importante para tus exámenes. El primer verbo es irregular. Cada uno de los tres es diferente. El segundo también es irregular, aunque dos de ellos sean iguales. El tercero es irregular. El cuarto también es irregular, pero el quinto es regular. El pasado y el participio son exactamente iguales. Terminan en ed. La buena noticia es que todos los verbos regulares, el participio es exactamente igual al pasado. Para todo esto, tenemos que usar la memoria y la práctica.